Muy bien, en este video vamos a hablar sobre los parámetros híbridos. Los parámetros Z y Y de una red de dos puertos no existen siempre. Por esta razón se presenta la necesidad de desarrollar otros conjuntos de parámetros. Este tercer conjunto de parámetros se basa en invertir el voltaje de entrada V1 y la corriente de salida I2 en variables dependientes. Estos parámetros H se conocen como parámetros híbridos debido a que son una combinación híbrida de los cocientes. Y esto pues puede resultar muy útil para describir dispositivos electrónicos como por ejemplo un transistor, ya que en estos es más fácil medir de manera experimental los parámetros H de tales dispositivos que sus parámetros Z o Y. Y pues aquí en las imágenes podemos ver, en la parte de arriba tenemos de manera de ecuaciones el voltaje de entrada V1 y la corriente salida I2, que viene a ser el parámetro híbrido por la corriente o por un voltaje, y pues es la suma de estos productos. Y abajo tenemos su manera de representación matricial. Estos valores se pueden definir de la siguiente manera, ya que al observar las ecuaciones que tenemos a la derecha, podemos darnos cuenta que unas ecuaciones pueden ser una admitancia, pueden ser una ganancia de corriente, pueden ser una impedancia, debido a pues, prácticamente sentido común, lógica. Tenemos ecuaciones de voltaje sobre voltaje o de corriente sobre voltaje. Y pues de una manera más clara, los tenemos aquí con el nombre de cada uno de los parámetros. En este caso tenemos que el parámetro H de 1 a 1 es un valor de impedancia de entrada en cortocircuito. El valor H de 1 a 2 es una ganancia inversa de tensión en un circuito abierto. El parámetro H de 2 a 1 es una ganancia directa de corriente en un cortocircuito y el parámetro H de 2 a 2 es una admitancia de salida en el circuito abierto. Para resolver estos parámetros, para calcularlos, es un proceso muy similar al que se utiliza para los parámetros Z o Y, ya que se aplica una fuente ya sea de voltaje o de corriente en el puerto donde se quiere analizar el circuito y se pone en cortocircuito o en circuito abierto el puerto opuesto. Ya pues se lleva el análisis regular del circuito, así como de cualquier manera se podría hacer. Y en ciertos casos que son redes recíprocas, tenemos que puede ser como el valor del parámetro híbrido de 1 a 2 es lo mismo o es igual al valor del parámetro de 2 a 1, pero negativo, ya que esto se puede demostrar de la misma manera en que se demostró que la impedancia de 1 a 2 o el parámetro Z de 1 a 2 es igual que el parámetro Z de 2 a 1. Aquí en la imagen tenemos una representación, una imagen de lo que viene a ser una red equivalente de parámetros H dentro de una red de dos puertos. Los parámetros híbridos inversos, ¿estos qué vienen a ser? Vienen a ser un conjunto de parámetros muy relacionados con los parámetros H. Los parámetros híbridos inversos, o mejor conocidos como H, se utilizan para escribir las corrientes y tensiones en las terminales tales como, aquí puede ser una manera similar a lo presentado con parámetros híbridos, con los parámetros H. En este caso tenemos aquí sus maneras de ecuaciones, su representación de ecuación. Tenemos que la corriente I1 va a ser la suma de los productos de el parámetro híbrido inverso por un voltaje o por una corriente. Y abajo tenemos su representación matricial. Los valores de los parámetros H se determinan como, y aquí lo podemos ver, realmente esto vienen a ser las ecuaciones de los parámetros H, pero inversas, ya que, por ejemplo, ahorita que mencioné, el parámetro H de 1 a 1 es voltaje 1 sobre corriente 1. En este caso, pues se invierte, y aquí tenemos, claro, cuando tenemos la corriente I2 igualada a 0, en este caso al momento de analizar los circuitos, pues son las que se vienen a obtener. Y cuando lo analizamos de la siguiente manera para seguir el problema, tenemos que el voltaje 1 es igual a 0 y utilizamos las ecuaciones correspondientes.
Al igual que los valores h, cada uno de los valores de parámetro g representa algo. En este caso, el parámetro g de 1 a 1 es la admitancia de entrada de un circuito abierto. El parámetro g de 1 a 2 es la ganancia inversa de corriente en un cortocircuito. El parámetro g de 2 a 1 es una ganancia directa de tensión en un circuito abierto. Y el parámetro g de 2 a 2 es la impedancia de salida en un cortocircuito. Asimismo, aquí tenemos una figura representativa de lo que sería el modelo de parámetros híbridos inversos dentro de una red de dos puertos. Los parámetros G o parámetros híbridos inversos a menudo se utilizan para modelar transistores de efecto de campo. Muy bien, pasamos a un ejemplo, un problema resuelto. Este es el problema 19.40 del libro de Sádico y nos pide encontrar los parámetros híbridos inversos, los parámetros G, del circuito de la figura. Como ya se mencionó, empezamos. Para obtener primero las ecuaciones del valor de el parámetro G1 de 1 a 1 y G de 2 a 1, ponemos una fuente de voltaje y en un puerto de entrada y en el puerto opuesto ponemos un circuito abierto. En este caso, pues tenemos nomás un circuito ya muy simple. Al estar en corto el lado de B2, se puede observar que la bobina de J10 ohms no está recibiendo nada, entonces por lo tanto no se toma en este análisis. Al momento de analizarla, tenemos que para la malla 1, el voltaje 1 va a ser igual a lo que esté adentro, vienen a ser los 12 ohms y menos J6 ohms por la corriente I1. Y ahí está mostrado aquí en mis ecuaciones. Una vez que ya tenemos el valor del voltaje 1, pues simplemente podemos pasar a sustituir por la ecuación del parámetro G de 1 a 1. En este caso sería la corriente I1 por el voltaje 1. De tal manera, sustituimos el voltaje I1 en la ecuación de G1 a 1. Nos queda corriente I1 sobre 12 menos J6 I1. Las corrientes I1 se eliminan y nos pasa a quedar simplemente un 1 sobre 12 menos J6. Esto resuelto nos da el valor de 0.666 más 0.0333 J. Ahí está el valor obtenido del parámetro G de 1 a 1. Para el parámetro G de 2 a 1, utilizamos el mismo análisis, pero en este caso tenemos que la ecuación nos indica que es el voltaje 2 entre el voltaje 1. Por lo tanto, debemos obtener el voltaje 2. El voltaje 2 viene a ser muy sencillo, simplemente se toma el valor de la resistencia compartida por la corriente de I1, ya que es la misma corriente. De este modo, al sustituir, como ya tenemos la ecuación de B2, simplemente pasamos nuestra ecuación sustituida, que es en este caso 12I1 sobre el valor del voltaje 1 que ya habíamos encontrado, que viene a ser 12 menos J6 por I1. De igual forma, las corrientes I1 se eliminan, dejándonos simplemente con los valores de 12 sobre 12 menos J6. Al resolver estos valores ya tenemos la respuesta que es 0.8 más 0.4 J. Para obtener G1 a 2 y G2 a 2, volteamos nuestro análisis. En este caso, del lado de entrada del B1, realizamos un corto y en el lado de la salida, en el puerto de la salida, colocamos una fuente de corriente. Empezamos con el parámetro G12. Nos indica que el parámetro G12 es la corriente 1 entre la corriente 2. Por lo tanto, podemos resolver esto por medio de una malla. En este caso, pues tenemos que la malla 1 es el voltaje 1 por lo que esté adentro de la malla 1, que son 12 menos J6, por los compartidos, que sería, bueno, menos el compartido, sería en este caso la mala resistencia, y sería menos 12 por I2. Ya conocemos que el valor 1 debe ser 0, por lo tanto podemos sustituimos este valor 0 y pues de manera simple podemos de una vez pasar nuestra ecuación así para despejarla y de esta manera obtenemos despejado el valor de I1.
Este valor de I1 ya lo podemos sustituir de entrada en nuestra ecuación de G12, por lo tanto nos quedaría de la siguiente manera. Y si se puede observar claramente que la corriente I2 con la corriente I2 se van y nos quedan con o sea, simplemente nos queda el valor de menos 12 sobre 12 menos J6. Esto ya al resolverlo nos da menos 0.8 menos 0.4J. Esto también se podría resolver ya que son recíprocos utilizando la fórmula mencionada antes, ya que G de 1 a 2 es lo mismo, bueno, el valor de G1 a 2 es el valor negativo de G2 a 1 que ya habíamos obtenido. Por lo tanto, pues viene a ser lo mismo, solo que negativo. Y para el valor G2 a 2 nos indica que su valor es el voltaje 2 sobre la corriente 2. Por lo tanto, debemos obtener el voltaje 2. De esta manera, es muy sencillo, una ley de Ohm, así rápido, tenemos que la corriente I2 es igual al voltaje 2 sobre el paralelo de la resistencia de 12 ohms y el capacitor de menos J6 más la bobina de J10 ohms. Nomás despejamos el valor de B2, obtenemos que el valor del paralelo de la resistencia con el capacitor más la bobina por la corriente I2. Una vez que tenemos el valor del voltaje 2, pasamos a sustituir, colocamos nuestra sustitución, podemos observar que las corrientes I2 se eliminan, por lo tanto simplemente nos queda el valor del paralelo de la resistencia con el capacitor más la bobina. Por lo tanto, resolvemos el paralelo, en este caso pues, fácil y sencillo, y aquí tenemos la manera resuelta, y al final se suman el valor de la bobina. Por lo tanto, el valor de G2 a 2, el puro producto del paralelo viene a ser 2.4 menos 4.8J, pues esto es una suma muy sencilla, se juntan los valores imaginarios. Por lo tanto, el valor final de G2 a 2 viene a ser 2.4 más 5.2J. De esta manera encontramos los cuatro valores, los cuatro parámetros híbridos inversos y regularmente se pueden representar así todos dentro de su forma matricial. Y aquí se las muestro yo claramente y eso sería todo.